Buenas tardes, eh, sean bienvenidos. Es un gusto que estén aquí. Gracias por acompañarnos a esta conferencia titulada La vigencia del marxismo, 206 años de Marx. Este evento, esta conferencia, es organizada por las y los estudiantes miembros del Comité Local de la Facultad de Economía de la Asociación Nacional de Estudiantes de Economía, AC. Muchas gracias. Eh, es una gran conferencia. Tenemos aquí a mi izquierda a tres profesores, grandes profesores, al profesor César Enrique, al profesor Amílcar. El doctor Máximo avisó que ya viene para acá, viene un poco retrasado. Eh, Así que rápidamente voy a dar lectura a unas líneas que escribieron los propios estudiantes y a la texto al cual no le voy a mover una coma o un punto, ¿de acuerdo? Eh, es un honor dar inicio a este evento académico en conmemoración del 206 aniversario del natalicio de Carlos Marx, uno de los pensadores más influyentes y trascendentes en la historia del pensamiento social y económico moderno. Marx legó una obra prolífica que sometió a crítica profunda las teorías económicas clásicas de su tiempo y planteó una concepción revolucionaria de la realidad social, sus contradicciones y sus fuerzas motrices. Su pensamiento trascendió las fronteras de la filosofía para convertirse en un activo llamado a la transformación de las condiciones materiales de existencia. En un mundo convulso, protagonizado por la expansión de la burguesía y el capitalismo, las ideas marxistas emergieron como una poderosa herramienta para descifrar los enigmas de esta nueva era histórica. Marx no solo interpretó la realidad, sino que su obra tuvo un impacto práctico que moldeó los movimientos políticos y sociales del siglo XX. Hoy, 206 años después de su nacimiento, el día de ayer nació Carlos Marx, hace 206 años, el pensamiento marxista mantiene plena vigencia ante los desafíos que afronta la humanidad. La creciente desigualdad, bienvenido, profesor Máximo, qué bueno que está aquí. Apenas empezamos. La creciente desigualdad, la crisis ambiental, los nuevos fenómenos de explotación laboral y las luchas de clase por la emancipación de los pueblos. En la Facultad de Economía, cuna de tantos destacados estudiosos del marxismo, tenemos el compromiso de seguir analizando crítica y rigurosamente las contradicciones inherentes al sistema capitalista, desde diversas perspectivas teóricas. Con la participación de reconocidos académicos, este evento busca contribuir a dicho debate, vislumbrando alternativas ante la crisis civilizatoria que atravesamos. Otra vez, bienvenidos. Esta es una conferencia titulada La vigencia del marxismo, 206 años de Marx. Tendremos a tres extraordinarios ponentes, marxistas, sí, marxistas de cubículo, pero no solo. Marxistas académicos, pero no solo. Marxistas que entienden que la lucha de clases existe en los libros, en las calles y en las universidades, ¿de acuerdo? Voy a leer brevemente una semblanza de los tres ponentes, ¿de acuerdo? Entonces, empiezo con el profesor César Enrique Pineda, sociólogo, investigador en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, se ha dedicado al estudio de la ecología política y la economía ambiental, estudió en la Universidad Autónoma Metropolitana, obtuvo su doctorado de maestría en la UNAM con mención honorífica. A partir de este 2024 es profesor investigador de tiempo completo en el Instituto Mora. Es activista y acompañante en múltiples movimientos sociales. A eso me refería. No son marxistas solamente de oficina. Sus investigaciones se centran en analizar cómo las dinámicas de la acumulación y explotación del capital impactan los procesos naturales, generando consecuencias ambientales y sociales, abordando temas como la contradicción del capital en la naturaleza, los movimientos sociales, la autonomía, el Estado y la comunidad. Ahora voy a presentarles brevemente al profesor Amílcar París Mandoki. El profesor Amílcar París Mandoki es licenciado en Filosofía por la Facultad de Filosofía y Letras, con maestría en Economía aquí en el posgrado de Economía de la UNAM. Su investigación y aportes académicos se centran en rescatar los principios y teorías fundamentales de Marx y Engels, ofreciendo una perspectiva enriquecedora sobre la relevancia continua de estas ideas en la comprensión del mundo contemporáneo. Ha abordado temas como filosofía de la historia,
metodología de la investigación, teoría del Estado, economía política y filosofía del siglo XIX. Ha participado en proyectos sobre indicadores de derechos humanos en el Programa Universitario de Derechos Humanos de la UNAM. Es filósofo, es docente en el Centro de Estudios Filosóficos de la Facultad de Filosofía y Letras aquí en la UNAM, imparte cátedra de Filosofía de la Historia. Se ha destacado también como un gran divulgador de filosofía en su canal de YouTube, Filosofía de la Historia con Amílcar París Mandoki. Debo señalar que los tres profesores son activos, por lo menos tuiteros, ¿de acuerdo? Ahí lo sigo. El profesor Máximo Modonesi. Es doctor en estudios latinoamericanos por la Facultad de Filosofía, Filosofía y Letras de la UNAM. Obtuvo la maestría en estudios latinoamericanos en ciencias políticas y sociales aquí en la UNAM. Es también doctor en filosofía de la Universidad de la Sapiencia en Roma. El doctor Máximo es sociólogo de ciencias políticas, con especialización en teoría política y movimientos sociales. Su trabajo se enfoca en el análisis del fenómeno político de la izquierda mexicana, utilizando aportes teóricos de Gramsci sobre la hegemonía. Su investigación ha contribuido al entendimiento de los procesos políticos o sociales en México en la actualidad. Sus líneas de investigación abarcan movimientos sociopolíticos de izquierda en México y América Latina desde 1968 hasta el 2022, así como teoría social y política, analizando conceptos como subjetivación, acción política, subalternidad, antagonismo, autonomía y hegemonía. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, ha coordinado proyectos de participación política, movilización social, teoría gramsciana, movimientos antagonistas, subalternidad y autonomía en México y Latinoamérica. Formó parte del equipo de seguimiento y análisis del conflicto social en México del Observatorio Social de América Latina. Profesores, muchas gracias por estar aquí. Es un privilegio para nosotros contar con su presencia. Vamos a proceder a las presentaciones. Tienen 20 minutos cada uno. A los 15 minutos les hago señales, les cierro el ojo, ¿de acuerdo? Y al final de las tres presentaciones abrimos una ronda de preguntas y respuestas, ¿de acuerdo? Entonces, empezamos, por favor, con el profesor César. Hola, hola. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación. Deseo felicitar mucho a la organización estudiantil que convocó a esta mesa para este diálogo también interdisciplinar con los estudiantes y las estudiantes de economía, porque además varios de los de acá de la mesa venimos de otras disciplinas, y pues para presentar lo que hemos estado trabajando y sobre todo pues compartir en este aniversario efectivamente de Marx y por supuesto me voy un poco rápido precisamente para poder no saltarme eh, el tiempo. Estoy un poco enfermo de la garganta saliendo, entonces a lo mejor en algún momento voy a interrumpir la exposición para toser bastante. Les pido su comprensión. Bueno, básicamente la sesión se llama, esta pequeña exposición se llama La contradicción capital-naturaleza. Busca ser también el equivalente al rastreo investigativo teórico en relación al método de Marx de la crítica a la economía política, así como hay una contradicción capital-trabajo, que es evidentemente la más conocida, es evidentemente la que marcó la historia en el proceso intelectual en torno de Marx. Sin embargo, hay una otra tradición que ha surgido y que quería explicarla, la que sigue muy brevemente, antes de hablar de algunos elementos. Primero, separar especialmente los tres tipos de, por decir así, de economía en las que podemos adentrarnos en la relación con la naturaleza a partir de lo que se supone es el pensamiento económico. La economía ambiental, que en realidad es la respuesta tradicional de la economía, incluso yo diría también de la fase neoliberal, donde la economía ambiental trata de internalizar los fallos del mercado, sometiendo a la lógica de los precios a la naturaleza. El ejemplo clásico son los mercados de carbono internacionales. Entonces, digamos que esta es la respuesta más tradicional. Luego está la economía ecológica. Esta es una vertiente que seguramente ustedes conocen mejor que yo, pero en ambos casos, pero esta trata de contabilizar los flujos de materia y energía más allá de la dinámica de precios.
La economía ecológica es crítica del capitalismo, es también porque pasa a ser un materialismo energético en el cual pues saltan y rompe con la dinámica abstracta de dineraria y de los precios al medir específicamente los flujos de energía y materia y con eso abrir reflexiones sumamente críticas de la forma productiva y la forma consumtiva en el capitalismo. Sin embargo, desde mi punto de vista, el ecomarxismo, que es lo que ustedes pueden ver, o marxismo ecológico, en realidad no tiene que ver solo ni con los precios, ni con la medición de los flujos de materia y energía, aunque este es un aporte sustantivo que nos parece, y así hay una discusión larga sobre ello, que la economía ecológica puede ser fácilmente asimilable o combinable con el marxismo ecológico. Y en el caso del marxismo ecológico, pues partimos de las mismas premisas, digamos, epistemológicas de Marx en relación a que el marxismo ecológico se orientaría hacia la crítica a las categorías de la economía tradicional en torno de la naturaleza, pero también en torno de las relaciones de lo que Marx va a llamar metabolismo social, que es precisamente el vínculo hombre-naturaleza. Entonces quería hacer esta distinción inicial para ubicarnos en el campo del marxismo ecológico, que es el que yo más o menos he trabajado y que a la vez se alimenta de varias escuelas, que son, sí, gracias, las que ustedes pueden ver a continuación. Primero, muy rápidamente, ustedes pueden ver, por supuesto, ahí a Marx, yo no lo alcanzo a ver demasiado, a ver nada más bien gracias. En el caso de Marx, tiene dos derivaciones. En el caso del marxismo crítico, alrededor de la crítica al progreso, que va a surgir de autores que ustedes pueden ver en la lámina, como William Morris, Walter Benjamin, Horkheimer, pero que tienen una deriva esencialmente filosófica en relación al progreso, el progreso y la humanidad, el progreso, el desarrollo, la modernidad capitalista, que es el tema clásico de la Escuela de Frankfurt. Por el otro lado, tenemos ahí sí un estudio más concienzudo de Alfred Schmidt sobre la concepción de Marx, la naturaleza, la concepción de la naturaleza en Marx, que es el trabajo clásico que, aunque Alfred Schmidt también es de la Escuela de Frankfurt, se enfoca específicamente en toda la obra de Marx o en parte de la obra de Marx que se conocía hasta ese momento en relación a la naturaleza. Esta es una primera oleada marxista que está en relación a la naturaleza. Un segundo elemento o escuela ecomarxista es la que surge a partir de autores como James O'Connor, Paul Bourget y John Bellamy Foster, todos ellos ya bastante grandes, dos de ellos han, si no me equivoco, han muerto, y son los pioneros en rastrear de alguna manera a partir del pensamiento de Marx las claves que tienen que ver con la naturaleza. Y por último tenemos esta tercera oleada que pueden ver también en los conjuntos en relación a una segunda generación de ecomarxistas, claramente, y así se autodenominan ellos, ejemplificado en Jason Moore, en Andreas Malm y el más joven todavía, Kohei Saito, que es el que aún tiene todavía más hallazgos en relación al estudio de Marx. Sin embargo, hay un diálogo permanente y lo quería añadir en este sentido porque me parece muy relevante. Hay un diálogo intenso con otro conjunto de autoras que podríamos llamar el ecofeminismo marxista o a las feministas marxistas, especialmente Silvia Federici, o bien a otras sociólogas que no son marxistas, pero que tienen un diálogo muy fértil con Marx, como Ariel Salé, que son indispensables para comprender la utilidad de Marx hoy para entender la contradicción capital-naturaleza y, por tanto, la crisis climática y, por tanto, también la crisis civilizatoria que vivimos. En ese sentido, yo solo quería, aunque felicité mucho a los estudiantes de acá y las estudiantes que organizaron acá, que sí me hubiera gustado mucho incorporar a alguna compañera marxista, especialmente en el tema del Estado, quizá Diana Fuentes, Rina Rux hubieran completado esta mesa, o incluso más allá de que fueran marxistas mujeres, que se pudiera incorporar este diálogo con el feminismo que también tiene un rasgo de suma actualidad en el debate entre el marxismo y el feminismo. Bueno,
Es la que sigue, por favor. Es importante partir entonces de dos elementos básicos de concepción materialista de Marx, que si bien ustedes conocen más en relación precisamente a la organización del trabajo y la explotación y el plusvalor, es indispensable entender, y viniendo yo también de la sociología, destacar precisamente, y quería leer estos dos fragmentos muy breves en relación a equiparar, desde mi punto de vista, la importancia que tiene la concepción materialista de la historia en Marx y, por el otro lado, la noción de Stoffzell, que es el metabolismo, la palabra en alemán que utiliza Marx en todos los Grundrisse y en el Capital. Primero, en otro trabajo, en trabajo salariado del Capital, Marx dice, en la producción los hombres no actúan solamente sobre la naturaleza, sino que actúan los unos sobre los otros. No pueden producir sin asociarse de un cierto modo para actuar en común y establecer un intercambio de actividades. Para producir, los hombres contraen determinados vínculos y relaciones y a través de estos vínculos y relaciones sociales y solo a través de ellos es como se relacionan con la naturaleza y cómo se efectúa la producción. Esta dinámica relacional, es decir, que sale del conteo de las mercancías, que sale del conteo, por supuesto, y de la forma valor, de la forma mercancía, de la forma dinero, es precisamente el enfoque de Marx que algunos dicen es interdisciplinar, pero que tiene que ver más bien con el tipo de organización social, las relaciones de producción y el modo de producción, que son fundamentales para entender no solo cómo se produce, cómo está organizada la sociedad para producir materialmente, sino también el establecimiento de quién trabaja para quién en las relaciones de producción, estableciendo jerarquías que entendemos son además formas de organización social de clase que permiten a unos explotar a otros. Pero por el otro lado, también el propio Marx dice, la apropiación de la naturaleza es condición general del metabolismo entre el hombre y la naturaleza, eterna condición de la vida humana y por tanto independiente de toda forma de esa vida y común por el contrario a todas sus formas de sociedad. El valor de uso en cuanto tal expresa en primer término la relación del individuo con la naturaleza. En ese sentido, quería yo destacar que para Marx no es una interpretación menor, la que hago yo, es tan importante la noción de metabolismo, como metabolismo social, como lo podríamos denominar hoy, o incluso metabolismo socioecológico, como ya algunos ecologistas y también algunos economistas le dicen, para entender estos vínculos entre hombre y naturaleza, y es tan importante como el caso de modo de producción, relaciones de producción en Marx. Porque no solo en Marx hay una perspectiva, la que sigue, que tiene que ver de interdependencia entre metabolismo, modo de producción, trabajo y naturaleza, están engarzados entre sí como una unidad indisociable, pero una totalidad compleja, como diría él, entrelazada de manera histórica. Esta mutua determinación entre naturaleza y humanos es histórica y la dependencia de la naturaleza está en todo el enfoque de Marx. Entonces, cuando precisamente la economía ecológica critica que a veces enverdece a Marx de manera forzada, sin embargo, lo que vemos es que hay una concepción de Marx desde el inicio, desde sus trabajos, una concepción que incluye a la naturaleza. Sin embargo, esto no es suficiente para pensar claramente la contradicción capital-naturaleza, que es básicamente un pequeño esquema que quiero explicar muy rápidamente porque no tenemos tiempo para profundizar, que es el que sigue. Esencialmente hay tres niveles que me gustaría explicar, que esperemos nos dé tiempo para entender lo que llamaríamos la contradicción capital-naturaleza. El primero, que está en verde, es el más complicado de entender porque tiene que ver con el fetichismo. Y hay autores y una larga tradición del marxismo crítico en decir y afirmar que en realidad el fetichismo es el centro del pensamiento marxista. Pero el fetichismo ha sido malentendido. De hecho, a veces incluso acá en economía o en otros lugares, en ciencias políticas, uno se salta incluso el capítulo de la mercancía porque se pensaba que era
era un capítulo o filosófico o que no estaba ligado literalmente o directamente a la producción, al trabajo, a la explotación y por supuesto a la producción de plusvalor, que es digamos, de los capítulos, o a la acumulación originaria, que en otros capítulos, en el capítulo 24, son muy obvios y son muy fácilmente asimilables para entender las relaciones de dominación tanto en el trabajo y en la fábrica, perdón, como en la acumulación originaria, como la separación de los medios de producción y, por tanto, la decisión con el principal medio de producción, la tierra. En ese sentido, Rubin y Backhaus afirman que el fetichismo es el centro. Y quisiera ir rápidamente decir algunos elementos que a lo mejor Amílcar retomará o que él desarrollará de otro modo. La idea de que el centro de Marx es el fetichismo tiene que ver también con la importancia que tiene el valor y la definición de valor y el método crítico para acercarse al valor. Mientras la economía generalmente, y Schumpeter lo dice, que no, los economistas no necesariamente pueden dar estos conceptos como dados, mercancía, valor, dinero, Marx se burla una y otra vez efectivamente de por qué una ciencia llamada economía, y perdonen ustedes, no voy a poner a criticar su ciencia, y menos sin saber la disciplina por completo, pero es lo que dice Marx, así que a mí no me culpen. No culpen al sociólogo, culpen a Marx. En ese sentido, Marx se acerca por eso se llama crítica a la economía política, porque precisamente se acerca de una manera lógica e histórica a pensar el concepto de valor, pero no solo como concepto ideal, sino como relaciones sociales. Y ahí aparece, perdón, también ahora le pido perdón a Marx, porque diría, aparece una especie de Marx sociológico, a él no le gustaría porque la sociología bueno, es otra historia, también hay manera de criticarla, así que no se sientan mal los economistas. Pero esencialmente la idea de cómo el valor es un aporte, en el caso marxista, de cómo definirlo y cómo relacionarlo, por supuesto, con el trabajo y con las relaciones de producción, pero en este caso que estamos hablando de la naturaleza, es cómo el valor, desde la perspectiva y desde el método de Marx, podemos ligar a la idea de cómo la definición de valor podría ayudarnos, desde la perspectiva marxista, también a tener una perspectiva crítica en relación a la naturaleza. Y hay un primer problema en el sentido de que las escuelas que ustedes conocen mejor se han definido al valor a veces incluso como un valor subjetivo. Pero entonces, y generalmente se ha puesto a Marx del otro lado, como la teoría del valor trabajo y por tanto incluso en un paquete de economistas, ¿no?, de la economía clásica. Pero Marx era crítico de la economía clásica, ese es el problema. No es que está dentro del paquete, e incluso hay cierta economía que dice, bueno, son los economistas hasta socialistas, y hasta ahí se mete hasta Adam Smith, por su percepción, su concepción del capital trabajo. Pero en Marx lo que tenemos no es ni una concepción totalmente materialista en el sentido de simplemente de dónde se produce el valor, ni tampoco, por supuesto, un olvido de lo que implica la subjetividad del valor. Para Marx, y esto es extraño, dice que el valor es una forma desquiciada de la riqueza, porque es suprasensible, es decir, el valor no existe. Marx asume eso, pero tampoco nos está diciendo lo que dice la escuela neoclásica de que solo está en nuestra cabeza. Es esencialmente subjetivo, eso jamás lo diría Marx. Entonces, pero nos está diciendo que es una versión desquiciada de la riqueza, supranatural, suprasensible, y se burla. Dice, busquen a ver en la mercancía, en el objeto, dónde pueden encontrar el valor. Y lo que Marx dice es que este planteamiento puede verse también incluso como una ilusión. Ahí se acercaría esta versión subjetiva del valor. Pero tenemos entonces que el valor es solo una ilusión, solo una abstracción dineraria, cuantitativa. Sonretel plantea, estudiando a Marx, que es una abstracción real. Y esto parece muy sin sentido, o es abstracto o es real. No puede ser las dos cosas al mismo tiempo. Lo que plantea Sonretel es que la abstracción real es precisamente lo que estudia Marx al acercarse al valor. Es decir, el valor aparece solo como relación social y aunque es una ilusión, actuamos alrededor de esa ilusión como si existiera. Y en ese sentido, el valor aparece como si existiera, ordenando
nuestras vidas. El valor es central en la relación capitalista y el valor entonces es fundamental para entender no solo cómo olvidamos lo que hay alrededor del valor, la producción, el trabajo, sino también la materia, la energía, la naturaleza. El mundo del valor, el mundo de la abstracción, una abstracción real, insisto, no una abstracción como un unicornio, una imaginación. Cuando decimos una abstracción, decimos, por ejemplo, la palabra animal. La palabra animal no representa a ningún animal en particular, sino a todos los animales en general. Si se dan cuenta, el animal, el concepto, no existe en la realidad. Es una abstracción. No es elefante, hormiga o perro. Existe el perro, la hormiga y el elefante. Y en ese sentido, aquí tenemos no solo una abstracción, sino una abstracción que funciona, que nos hace actuar como si el valor existiera. Y esto es distinto. Marx no está estudiando solo una idea, sino una relación social e histórica. En ese sentido, y me voy un poco más rápido porque está a punto de acabarse el tiempo, y quiero explicar rápidamente 3 elementos de esto de la contradicción capital-naturaleza, es que el mundo del valor y el mundo de la abstracción no solo abstrae el mundo de la producción y el trabajo, abstrae también, y esto por eso mencionaba también a las feministas, en el sentido de que el mundo del valor expulsa del proceso de valorización, por ser el valor aparecer solo en las relaciones de intercambio, expulsa a todo aquello que no sea intercambiable. No es intercambiable el trabajo de cuidado de los niños, de los ancianos, de los enfermos. No es intercambiable y por tanto valorizable los conocimientos que no son para la productividad del intercambio. Entonces, la filosofía, el humanismo, las artes no son mercantilizables fácilmente. Si se dan cuenta entonces que el valor, lo que valoriza el valor, expulsa a toda una área de actividades humanas que están fuera de la valorización monetaria, abstracta, cuantificable. Las feministas han, por supuesto, puesto el sello en el primer campo de actividad que estoy mencionando. Las ciencias sociales o las humanidades o las artes han puesto el dedo sobre una dinámica dineraria y mercantilizante que expulsa del área del valor o del universo del valor a todos esos conocimientos. El trabajo campesino es otro ejemplo, pero también la naturaleza. Y en ese sentido, la expulsión de la naturaleza del área del valor es muy importante porque hay otros autores que no tengo tiempo para desarrollar, que estaban incluidos en nuestra gráfica, que hablan de que el valor oscurece, así como el valor invisibiliza al trabajador, que es el productor en realidad de la materia para intercambiar y donde aparecen las relaciones de valor, oscurece el proceso productivo como tal. Oscurece, por supuesto, no solo la materia que se usa para la producción, sino también cómo se pone a la naturaleza a trabajar. No solo la tierra se artificializa para poder producir más rápido, sino ponemos a producir a otras especies. Si lo piensan en ese sentido, hay especies en este momento, así como hay obreros en la fábrica, hay especies trabajando una y otra vez, trabajando, la naturaleza puesta a trabajar, autorreproduciéndose, o mejor, el hombre interviniendo en la naturaleza para reproducirse una y otra vez, por ejemplo, en la industria cárnica, de manera industrial, para producir también valor. Y en ese sentido, también podemos pensar, incluso algunos autores han llevado al extremo, sí, concluyo casi, al extremo la idea, por ejemplo, de que las bacterias, por ejemplo, en la fermentación, otras especies, los virus, las bacterias, están puestas a trabajar, por ejemplo, para producir, en este último caso, cervezas, etcétera. Es decir, no alcanzamos a ver el mundo o el mundo de vida puesto a trabajar alrededor del capital. En ese sentido, la apariencia del valor es supraecológica, o sea, pareciera estar por fuera o por encima, mejor dicho, de la materia y de las relaciones bióticas y del entramado que produce vida, pero en realidad es ecodependiente. Ariel Salé, la feminista que mencionaba hace rato, dice, por tanto, y propone el concepto de valor metabólico, la red de vida que permite producir y reproducir no solo materia, sino también encima de la materia, por decirlo así, el valor.
Concluyo muy rápidamente con la explicación muy breve de los otros dos elementos que están también en la contradicción capital-naturaleza que están en el esquema. El otro lo conocen mucho más fácilmente, que es la expansión infinita del capital, es decir, dinero que busca dinero. Esta es la fórmula también del propio Marx, dinero que entra al área de la circulación buscando dinero incrementado. Hasta ahí todo es sencillo y, digamos, cumple un ciclo donde el dinero inicial termina como dinero incrementado. Ahí no hay nada nuevo que aportar. Sin embargo, lo que sí es importante pensar es que al cumplimiento de este ciclo, el siguiente crecimiento, el siguiente ciclo de crecimiento y de inversión no solo implica, por supuesto, crecimiento abstracto, sino el marxismo más contemporáneo lo ha representado también como una expansión geográfica. Es decir, las inversiones no solo se expanden en el área abstracta de la economía, sino también en el espacio geográfico real. Y en ese sentido, Marx tiene una frase fundamental que es vencer al espacio mediante el tiempo. Acelerar la circulación y acelerar la producción puede vencer los obstáculos de la acumulación que de otro modo estarían constreñidos a lo pequeño y a los mercados más limitados. En ese sentido, la expansión del capital requiere, por decir así, vencer los obstáculos espaciales, que si lo ven es la lógica inicial de cualquier imperialismo, es decir, la expansión hacia otros lugares, que por tanto invade otros lugares, pero esos otros lugares son ecosistemas. Y en ese sentido, y con eso concluyo, sin poder profundizar en estos elementos que quizá en la ronda de preguntas podamos hacerlo, la importancia de combinar cómo esta expansión infinita tiene necesidad de vincularse materialmente con los tiempos de la naturaleza. Enrique Leff ha denominado hace ya mucho tiempo la idea del tiempo de trabajo de la naturaleza. Es decir, ¿cuáles son los tiempos de los ecosistemas? ¿Cuáles son los tiempos bióticos? Y en ese sentido, con solo 3 elementos termino. La idea de los tiempos de renovación, es decir, obviamente cuánto un bosque tarda, por supuesto, en regenerarse y volver a crecer. Y por eso hay una intervención diferenciada, por ejemplo, en especies. No se cultivan todas, sino las maderables, y las maderables son las que crecen más rápido, pino y eucalipto, pero a su vez estas son las que consumen, por crecer más rápido, más agua. Se dan cuenta entonces que se produce una contradicción central, es decir, entre más se acelera el ciclo para la inversión en capital maderero, más se van sustituyendo al bosque nativo por bosques y especies maderables que consumen a su vez más agua, que agotan los mantos acuíferos y que hacen insostenible la reproducción de ese mismo bosque. 2, adaptación. Los animales, las otras especies, tienen tiempos de adaptación. Siempre doy el ejemplo del oso perezoso. Es muy lento, todos lo conocemos. Es ese que se abraza con grandes garras a ciertos árboles. Si se cortan esos árboles, el oso no tiene mucho tiempo, es literalmente lento. A diferencia de otras especies como las gaviotas, que pueden, no solo porque vuelan, sino que se adaptan a casi cualquier tipo de comida. Entonces, si uno tira basura, ahí van a ir a buscar su alimento en la basura. Es decir, si modificamos demasiado rápido los ecosistemas, entonces ciertas especies no tienen la capacidad de adaptación para esa transformación tan rápida. Y disolución, los tiempos de absorción de, por ejemplo, de químicos en la naturaleza. Esto queda muy claro en los plásticos, que sabemos la sobreproducción de plásticos va a un ritmo insostenible en relación a la disolución que tiene, la capacidad de disolución que tiene la naturaleza para absorberlos. Con eso quisiera concluir la idea entonces de que los 3 elementos que están en el esquema están articulados así como una contradicción única, es decir, una contradicción en el sentido de lo que Moore llama naturaleza abstracta y el fetichismo de el valor en relación con la naturaleza, la expansión infinita del capital y los tiempos de la naturaleza
que de manera abstracta y de manera genérica nos ayudan a entender que hay una contradicción esencial en la forma del capitalismo, no solo afuera como impacto o externalidad, que es lo que dice la economía tradicional, sino interna al modo de producción capitalista, develando así una contradicción irresoluble en términos capitalistas y, por tanto, con ello concluir que Marx nos ayuda a entender la contradicción de nuestro tiempo, la contradicción de que el capital es el principal vector de extinción de lo vivo. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor César. Las preguntas y respuestas vamos a continuar seguramente. Profesor Amílcar, es su turno. Muchas gracias. Qué gusto. Muchas gracias. Quiero agradecer a la Asociación Nacional de Estudiantes de Economía por la invitación, por la organización del evento. También quiero agradecerte, Carlos, por la moderación y bueno, agradecerles a mis compañeros de mesa. Pero también quiero mostrar mi entusiasmo de ver que está casi llena esta sala, ¿no? De que el marxismo está llamando tanto la atención en este momento. Entonces me da muchísimo gusto. Y pues bueno, yo traje una ponencia escrita porque hay unos puntos muy específicos que quiero tocar y los tengo que hacer de manera ordenada. Entonces, si no me iba a ir por las ramas. Entonces, espero no sea demasiado monótono. Bien. Las crecientemente constantes crisis capitalistas hacen cada vez más evidente la necesidad de la crítica a este modo de producción. Este sistema se ha mostrado incompetente para garantizar la estabilidad económica, para distribuir la riqueza de manera justa, para solucionar los problemas sociales y ambientales y para garantizar una vida plena a la mayor parte de su población. Ante esto, se hace patente la necesidad de la crítica a la economía política. Sin embargo, el gigantesco aparataje ideológico construido por la clase dominante no mitiga esfuerzos en propagar la falsa doctrina de que la crítica de Marx ha dejado de ser vigente o que incluso nunca lo fue. Por ello, es importante, desde las trincheras teóricas y del discurso público, refutar estas ideas y defender la vigencia del pensamiento de Marx. Es necesario recordar que la crítica a la economía política no solo es un ejercicio académico, sino también una herramienta fundamental para comprender las dinámicas del capitalismo. Esta vigencia se manifiesta de diversos modos. Por ejemplo, en el hecho de que la crisis financiera del 2008 se repitió el ciclo descrito en el tercer tomo del Capital, o que la subsunción formal y real del trabajo al capital revela las constantes transformaciones de las relaciones de producción, incluida la actual transformación por las apps, o que en la tasa de ganancia se encuentra siempre una tendencia decreciente. Aquí en la Facultad de Economía estarán muy familiarizados con estos aspectos. Por ello, quiero aprovechar mi formación filosófica para resaltar otra dimensión de la relevancia de Marx, la vigencia de su metodología tal cual es presentada en el texto conocido como los Grundrisse, que César ya mencionó. En la economía política pre-marxista, era común la inclusión de un capítulo inicial que abordara las condiciones generales de toda producción. Según Marx, este capítulo a menudo contenía tautologías simplistas que trataban sobre las condiciones necesarias para la producción y las condiciones que la promueven. En esencia, estas tautologías culminaban en afirmaciones triviales como la riqueza se genera con mayor facilidad donde existe la mayor medida de los elementos que la propician. En la introducción a los Grundrisse, Marx manifestó su descontento ante la aparente falta de rigor en los análisis sobre la producción. Parecía que el único propósito de estos análisis era afirmar que la producción estaba gobernada por leyes eternas de la naturaleza, leyes que curiosamente terminaban siendo exactamente las relaciones sociales del modo de producción capitalista. Cito: el cazador o el pescador solos y aislados con los que comienzan Smith y Ricardo pertenecen a las imaginaciones desprovistas de fantasía que produjeron las Robinsonadas dieciochescas, las cuales, a diferencia de lo que creen los historiadores de la civilización, en modo alguno expresan una simple reacción contra un exceso de refinamiento y un retorno a la malentendida naturaleza.
El término Robinsonada, acuñado en el siglo XVIII por Johann Gottlieb Schnabel, se refiere al género literario que surgió a raíz de la publicación de la novela Robinson Crusoe. Esta obra literaria causó tal impacto que generó un nuevo género literario en el siglo XVIII, dando lugar a una plétora de obras de ficción. Según Marx, los historiadores de la civilización consideraron que este género literario surgía como una reacción contra el refinamiento y una búsqueda de regresar a la naturaleza. Sin embargo, Marx argumenta que esta es solo la apariencia estética de las Robinsonadas, pues lo que realmente refleja es la naturaleza de la sociedad civil moderna. Esta bürgerliche Gesellschaft es parte nodal de la crítica de Marx a la filosofía del derecho de Hegel. Consiste en una sociedad de libre competencia donde cada individuo se presenta desvinculado de los lazos que anteriormente lo integraban a un conglomerado humano. De este modo, Robinson Crusoe es el producto ideológico de la disolución material de las formas de sociedad feudales y de la emergencia de nuevas fuerzas de producción modernas. Es a partir del siglo XVIII cuando aparece la figura del individuo aislado, para quien las relaciones sociales son un medio para alcanzar sus fines privados egoístas. No obstante, Marx señala que esta apariencia también es falsa. Es una abstracción, ya que es en este siglo cuando las relaciones sociales alcanzan su mayor grado de desarrollo. Él nos recuerda que la idea de que la producción provenga de un individuo aislado es tan absurda como la idea de que el lenguaje pueda surgir de la misma manera. Sin embargo, Adam Smith y David Ricardo interpretan la situación de manera inversa y toman el resultado histórico abstracto, es decir, el individuo aislado, como el punto de partida de la historia. Han confundido el trabajo asalariado con el trabajo en general y la propiedad privada con el trabajo acumulado en general. Han cometido el error de Hegel de pensar que lo más abstracto precede a lo más concreto. Se imaginan una sociedad primitiva con valor de cambio, pero para que ésta exista, realmente se necesita una sociedad concreta en las que aparezcan determinaciones de la división del trabajo, propiedad privada, intercambio y mercancías. Para no cometer el mismo, Para no cometer el mismo error que Smith y Ricardo y no caer en las Robinsonadas dieciochescas, es importante conocer el método de Marx. Y para conocerlo es importante entender su contexto. Por supuesto que el método de Marx no podría surgir más que bajo las condiciones materiales en las que surgió, es decir, en la sociedad del capitalismo burgués industrial. Sin embargo, también hay que tomar en cuenta la historia de las herramientas conceptuales que constituyen a este método. Dos de estas herramientas fueron características del pensamiento griego clásico, el método geométrico y la dialéctica. Ambos métodos, aunque distintos en su enfoque, tuvieron un impacto profundo en el desarrollo del conocimiento y la filosofía occidental. El método dialéctico clásico, desarrollado por Sócrates y transmitido por Platón, se basa en la contraposición de ideas a través del diálogo para llegar a la verdad. En los diálogos platónicos, Sócrates, a través de preguntas incisivas, guía a sus interlocutores a examinar sus propias creencias y suponer la existencia de una verdad universal más allá de las opiniones individuales. En segunda instancia, el método geométrico descrito por Euclides en sus elementos de geometría se basa en un análisis riguroso de las proposiciones matemáticas para descubrir nuevas relaciones y demostrar teoremas. Se componía de dos etapas fundamentales. Por un lado, el análisis, el cual implica la descomposición de una proposición en sus elementos más simples para comprender su estructura interna y las relaciones entre sus componentes. Y por el otro, la síntesis, que consiste en la reconstrucción de la proposición a partir de sus elementos analizados, utilizando un proceso deductivo para demostrar su veracidad. Otra herramienta intelectual importantísima para entender el método dialéctico de Marx es el concepto de determinación en la filosofía de Baruch Spinoza. Su famosa frase omnis determinatio est negatio, es decir, toda determinación es negación, resume la esencia de su perspectiva sobre este tema. Para este filósofo maldito, la determinación no es solamente una propiedad de las cosas, sino que está intrínsecamente ligado a la negación, pues al determinar algo, estamos limitando al ser, estamos negando sus aspectos. Esto es porque Spinoza
parte de una ontología monista, donde todo es una única sustancia, Deus sive natura, Dios o naturaleza. Esta sustancia es infinitamente infinita, es decir, posee una infinita cantidad de atributos y es indeterminada. En este contexto, la determinación surge como el movimiento de la sustancia desde lo infinito a lo finito. El movimiento parte de lo menos determinado, es decir, cuando no se niega ningún aspecto de la sustancia, es decir, lo universal. Y este movimiento termina en lo particular, lo más alejado de la sustancia, aquello en lo que se ha negado la mayor cantidad de aspectos. Por ejemplo, el concepto de ser es más universal que el de puerta, ya que abarca una gama más amplia de entidades, pues abarca a todas las entidades. Porque cuando decimos puerta, negamos todo aquello que no corresponda con el concepto de puerta. Las sillas, los zapatos, las personas, los libros de filosofía, el sentimiento de lo sublime, etcétera. A partir de ahí podemos movernos a lo particular agregando determinaciones. Por ejemplo, esa puerta de ese color específico en ese lugar específico, negando todas las cosas que no son puertas e incluso todas las puertas que no son esa puerta. Estas herramientas toman una nueva dimensión en la filosofía de Georg Wilhelm Friedrich Hegel. Si bien Hegel coincide con Spinoza en que toda determinación es negación, para el filósofo alemán esta negación no implica un alejamiento del ser, sino un acercamiento. Esto lo podemos ver en su distinción entre lo concreto y lo abstracto. En el uso coloquial, lo concreto se suele asociar con lo inmediato, lo sensible, lo intuitivo, mientras que lo abstracto se relaciona con el pensamiento, las ideas y los conceptos. Sin embargo, para Hegel, esta distinción tiene un significado más profundo. Lo abstracto, en su sentido hegeliano, no se refiere a algo vago o intangible, sino a lo indeterminado, aquello que aún no ha sido completamente definido por sus determinaciones. En cambio, lo concreto no es simplemente lo inmediato, sino la unión de determinaciones que surge del proceso dialéctico de la negación. Por ello, en la fenomenología del espíritu, vemos un camino de lo menos determinado a lo más determinado, de lo más abstracto a lo más concreto. Comienza en lo más abstracto, la intuición sensible, un ruido, un color, un objeto que se observa. Progresa dialécticamente, confrontando el momento con una negación determinada, que es su antítesis, y sintetizando las actuales determinaciones con nuevas. El proceso dialéctico de Hegel es un proceso de síntesis que va de lo más abstracto inmediato a lo más concreto, que es lo más real. Para Hegel, como para Spinoza, el proceso de síntesis tiene una importancia central, mientras que el proceso de análisis es relegado. Es decir, en la fenomenología, el proceso de análisis es un proceso reflexivo, es un mirar hacia atrás, eliminar determinaciones para ver un momento anterior del objeto, un momento más abstracto, un momento menos real. Marx argumenta que la postura de Hegel incurre en una confusión entre el camino del entendimiento, es decir, la lógica interna del pensamiento, y el camino de la realidad misma. Pues Hegel consideraba que la realidad y la razón eran inseparables y que la dialéctica representaba el desarrollo del absoluto a través de la idea. Esta confusión, según Marx, conduce a una visión idealista de la historia. En respuesta a las limitaciones de la dialéctica hegeliana, Marx propone un replanteamiento del método dialéctico a partir de la distinción entre lo concreto real y lo concreto pensado, lo concreto representado y lo concreto síntesis de determinaciones. Esta distinción radica en que la realidad es material y aunque es un producto de las relaciones sociales que se desarrollan históricamente, existe independientemente de la comprensión que tenga de esta el individuo singular. Así, el punto de partida del método dialéctico materialista es lo concreto representado, es decir, la realidad misma en su estado material y objetivo. Esta realidad, a pesar de ser compleja y caótica en su apariencia inicial, posee una multiplicidad de determinaciones inherentes. Lo concreto es un conjunto de determinaciones, sin embargo, son determinaciones de las cuales todavía no somos conscientes. Marx está de acuerdo con Hegel en que la realidad es lo más concreto, es la suma de todas las determinaciones. Sin embargo, en el punto de partida del camino epistemológico, el conjunto de determinaciones de las cuales está compuesta la concretud de la realidad no han sido aprendidas por la conciencia individual, por lo tanto aparece como caótica y sin forma.
A diferencia del análisis hegeliano como proceso regresivo, el análisis marxista es progresivo, parte de lo concreto representado para llegar a lo abstracto a través de la comparación y la eliminación de lo contingente. El análisis consiste en la progresiva eliminación de determinaciones mediante la comparación, la identificación de elementos comunes y la eliminación de esto contingente. Esta eliminación de determinaciones abstrae categorías y permite aislar determinaciones cada vez más abstractas. El análisis toma la totalidad de las determinaciones que se encuentran en lo concreto representado y las separa. El resultado son determinaciones abstractas. Así como en Spinoza las determinaciones son propiedades de la totalidad entendida como la sustancia, en Marx las determinaciones abstractas son los conceptos, los aspectos del concreto representado. Esta herramienta puede ser usada en el estudio de la historia para comparar regímenes diversos, como el de Federico el Grande, Catalina la Grande, Luis XVI y algunos otros. Eliminando las diferencias mediante las comparaciones, nos podemos quedar con ciertas similitudes, como la centralización del poder, la revigorización de los valores nacionales y el mecenazgo de intelectuales. Así obtenemos una determinación abstracta que conocemos como despotismo ilustrado. Una vez que se han extraído las determinaciones abstractas a través del proceso de análisis y la abstracción, Marx propone un movimiento ascendente, una síntesis que nos permite avanzar desde lo abstracto hacia lo concreto. Este proceso no se trata de una simple suma de las partes, sino una comprensión profunda de las relaciones e interacciones entre las determinaciones abstractas. Se trata de un proceso de articulación y reintegración de las abstracciones en un todo coherente. En la síntesis se pone de manifiesto la forma en que las determinaciones abstractas se relacionan entre sí, se identifican las interdependencias, las contradicciones y las dinámicas que dan forma a la realidad concreta. En el ejemplo histórico mencionado anteriormente, la síntesis consistiría en cómo es que el despotismo ilustrado fue determinado en cada región por otras determinaciones abstractas, como son la religión, las condiciones económicas, la tecnología militar o la personalidad de cada uno de los monarcas. En este proceso, las determinaciones abstractas que inicialmente parecen aisladas y sin conexión comienzan a establecer relaciones entre sí. Se identifican las interdependencias, las contradicciones y las dinámicas que las vinculan. A medida que se profundiza el análisis, las determinaciones abstractas se enriquecen y se vuelven más complejas, reflejando de manera más precisa la realidad concreta. La síntesis no es un camino recto y ascendente, sino un proceso de una constante retroalimentación. Las determinaciones abstractas se van redefiniendo y precisando a la luz de las nuevas relaciones que se descubren. A su vez, la comprensión de lo concreto permite una mejor comprensión de lo abstracto y viceversa. A través de la síntesis se supera la abstracción inicial y se alcanza un conocimiento más profundo y completo de la realidad. La comprensión de las relaciones entre las determinaciones abstractas permite aprender la esencia de los fenómenos y su lugar en el conjunto social. Bien, a pesar de que Marx no es explícito en ello, una vez que entendemos este método, podemos revelar por completo su uso en el Capital, especialmente en el primer capítulo. Cito: la riqueza de las sociedades en las que domina el modo de producción capitalista se presenta como un enorme cúmulo de mercancías y la mercancía individual como la forma elemental de esta riqueza. Nuestra investigación, por consiguiente, se inicia con el análisis de la mercancía. Al iniciar así Marx su obra, nos dice que la investigación debe iniciar en el análisis de cómo se presenta la riqueza, es decir, analizar el concreto representado, analizar la mercancía. Este concreto representado, la mercancía, a partir de ello, procede analíticamente, procede a la abstracción. Toma la mercancía, que es un conjunto de determinaciones, y la observa con el lente de una sola de estas, la utilidad. Así observa que esta determinación es su cualidad, su corporeidad y el resultado de abstraer todas las determinaciones de la mercancía fuera de su utilidad es el valor de uso. Marx no inventa el concepto de valor de uso. Este lo encontramos desde Adam Smith.
Sin embargo, a diferencia de Smith, Marx no presupone este concepto, sino que lo deduce a partir del análisis de la mercancía. Obtiene la determinación abstracta. Una vez que Marx ha deducido la determinación abstracta de valor de uso, esta se vuelve una herramienta muy útil para deducir más determinaciones abstractas. Regresa al punto de partida, la mercancía, y vuelve a hacer una abstracción de esta mediante el valor de uso, solo que ahora de modo inverso. Mientras que primero la determinación de utilidad negaba todas las determinaciones, otras, ahora el valor de uso es negado. Marx observa a la mercancía eliminando la determinación abstracta de valor de uso. El objeto que resulta de esto es solo un producto del trabajo. Marx se ve obligado a aclarar algo de este trabajo. Este no es el trabajo que se presenta en el concreto representado, el trabajo que podemos observar empíricamente. El trabajo representado, el trabajo particular, es el trabajo del albañil, de la carpintera, del costurero, de la encuadernadora, etc. Son trabajos particulares empíricos del concreto representado. Pero si a estos trabajos empíricos le realizamos la abstracción del valor de uso, es decir, le abstraemos sus cualidades físicas, su corporeidad, lo que hace de cada uno una producción para satisfacción de necesidades específicas, entonces vamos a tener como resultado una nueva categoría, una nueva determinación abstracta, el trabajo humano indiferenciado. Finalmente, realiza un proceso de síntesis de esta determinación abstracta con otra determinación abstracta, la magnitud. La síntesis entre trabajo humano indiferenciado y magnitud, es decir, la interdeterminación de estos dos conceptos, da como resultado el tiempo de trabajo socialmente necesario. Y haciendo análisis mediante esta categoría de regreso con la mercancía, obtenemos el concepto de valor. Pero si Marx está utilizando esta metodología, ¿por qué no usa los términos de los Grundrisse? Esto lo explica en el epílogo de la segunda edición del Capital. Cito, claro está que la manera de exponer tiene que distinguirse formalmente del modo de investigar. La investigación debe asimilarse a la materia en detalle, analizar las diversas formas de su desarrollo y descubrir sus nexos internos. Solo después de haber realizado esta labor puede exponerse adecuadamente al movimiento real. Es decir, la investigación desplegada en los Grundrisse no es lo mismo que la exposición desplegada en el Capital. El interés de la segunda obra no es exponer el método de la economía política, sino revelar el proceso de producción del capital. Sin embargo, una mirada más cercana revela que ambos textos no son tan lejanos uno del otro, pues en primera instancia, Marx establece la presencia de la riqueza como mercancía, manteniendo la relación con el concreto representado. Además, hace uso constante del proceso de abstracción, que es exactamente lo mismo que el análisis. Sin esta metodología, no hubiera llegado a los conceptos de tiempo de trabajo socialmente necesario, fuerza de trabajo, explotación absoluta, explotación relativa, capital constante y capital variable, y no podría unirlos para construir el andamiaje completo de la crítica a la economía política. El mundo todavía necesita de la crítica de la economía política de Marx, pero no es suficiente. El mundo se ha vuelto más complejo, más interdeterminado, y para entenderlo necesitamos un método que nos permita profundizar en la complejidad de su concretud. Ante esto, la metodología dialéctica materialista no solo no ha perdido su vigencia, sino que ésta se ha vuelto más patente que nunca. Profesora Milcar, muchísimas gracias. Le damos la palabra al profesor Máximo. Un gusto tenerlo aquí. Gracias, profesor. Sí, muchas gracias. Gracias por la invitación. Es un gusto estar con amigos, colegas, con todos ustedes, que son numerosos. Creo que lo que voy a plantear complementa bien un panorama de vigencia del marxismo en la medida en que vimos cuestiones más estructurales, cuestiones de método. Voy a plantear más bien una temática de orden más político. Y también hay un marxismo político y hay un marxismo de teoría política. Ahora, lo voy a plantear también haciendo, digamos, un primer planteamiento, una premisa, si se quiere. O sea, que yo creo que la vigencia del marxismo, y no quiero ser polémico con los compañeros que me antecedieron, al contrario, quiero ser complementario. No solo es rescate de Marx, el marxismo es rescate de la tradición marxista que se originó en Marx. Y yo personalmente siento que
O sea, no soy menos marxólogo y marxiano y me interesa más los desarrollos, sobre todo en el campo de la teoría política, que el propio Marx no pudo, no quiso, no alcanzó a realizar, sino fueron realizados por otros marxistas. Es decir, finalmente el marxismo es la suma de la obra de Marx y de aquello que en cascada fue descendiendo de la obra de Marx. En ese sentido, yo asumí el título de la vigencia del marxismo no solo como una vigencia de Marx, sino una vigencia del marxismo en su integridad. Repito, no es polémica, creo que hay que trabajar en distintos niveles. Hay un retorno a Marx que creo que es importante, pero no suficiente respecto a lo que requerimos, justo porque muchos pensadores marxistas pudieron apreciar y por lo tanto calibrar la crítica marxista en relación a algunos cambios significativos en las relaciones sociales, en la relación mundo-naturaleza, etc. Entonces, lo que voy a plantearles tiene que ver además con una vertiente, y eso, bueno, es un segundo punto, digamos, si quieren, de premisa, donde creo que si de vigencia estamos hablando, el marxismo, hay algunos terrenos en donde la cuestión se volvió más compleja y problemática. Es decir, me parece que el marxismo está vivo y coleante con mayor fuerza y mayor solidez en algunas dimensiones críticas. Es muy potente en la crítica antisistémica al capitalismo, al despojo de la naturaleza. Tiene una gran capacidad crítica respecto al Estado capitalista, a la ideología burguesa y capitalista. Creo que una de las dimensiones que resultó más problemática de aquella que se viene llamando desde hace décadas, sino la crisis del marxismo. Es una crisis que no es una crisis terminal, es una crisis, digamos, en la cual el marxismo se va, digamos, renovando, va debatiendo internamente, va tratando de superar sus propias contradicciones. Ha sido justamente no tanto la crítica de lo existente, sino también el entendimiento de aquello que puede convertirse en una apuesta de transformación de lo existente. Ahí es donde reside la problemática espinosa, resbalosa, difícil, que ha sufrido la temática del sujeto político en el debate marxista. O sea, algo que antes era más sencillo, o por lo menos que se basaba en algunos también supuestos bastante mecánicos, que la realidad social iba corroborando, la existencia de clases, la existencia de lucha de clases, el hecho que las clases se organizaran, pensaran a su manera, que fueran campos relativamente tendientes a la homogeneidad, que produjeran partidos políticos que los representaran. O sea, digamos, todo ese universo que de alguna manera justificaba cierto optimismo del pensamiento marxista respecto no solo del proceso histórico-político, es decir, de cuál podía ser su desenlace, sino incluso de su inteligibilidad, o sea, de su comprensión. Se entendía en función de ciertos esquemas analíticos que resultaron, digamos, de una simplificación que se justificaba y que al mismo tiempo empezó a tambalear. Entonces, la teoría política del sujeto, o sea, la teoría del sujeto político en el marxismo es un terreno difícil, ha sido un terreno difícil. Y sin embargo, creo que ahí se pueden hacer algunas reflexiones, que existe un campo de posibilidad, un campo de reflexión de metateórico, es decir, en donde podemos rescatar, recuperar y articular incluso categorías y conceptos de la tradición marxista que vienen del pasado, siguen vigentes hoy e incluso nos permiten un salto cualitativo a nivel analítico hoy. Es decir, que la herencia estricta del marxismo, de las categorías marxistas, requiere de cierta intervención en la actualidad, de cierta manufactura, de cierto valor agregado de la parte de nosotros, que rescatamos conceptos, pero los tenemos que ir adaptando a la realidad que nos rodea. Entonces, en relación con eso y con esa reflexión, quiero plantearles respecto a la teoría del sujeto político, pensando que el sujeto político no deja de ser un sujeto de clase, no deja de ser un sujeto que tiene una expresión organizada, consciente, por lo tanto, que tiende a algo que podemos o no llamar partido, que muchos podemos llamar movimiento, pero que refiere a formas de acción colectivas y de movimientos sociales. Quisiera rescatar 4 conceptos sobre los cuales he ido trabajando, que no son conceptos que inventé, sino conceptos justo que fui, digámoslo así, vulgarmente pepenando en la tradición marxista, pero al mismo tiempo interviniendo de forma, si quieren, artesanal respecto de su posible alcance.
Y son conceptos que heredo en buena medida, en gran medida, de la tradición marxista que encarna Antonio Gramsci, que es uno de los marxistas más originales y fecundos del siglo XX, pero también de algunas intervenciones de otros autores, también grandes lectores de Marx, como Antonio Negri y como Castoriadis, como otros personajes que intervinieron en el debate. Los 4 conceptos que les quiero presentar, ay, no arranqué el cronómetro. Vamos bien, profesor, vamos bien. Sí, Usted no, sígale, usted ahora sígale. voy bien, pero después ya iré menos bien. Entonces, necesito el tiempo, es algo lineal, así hay que... Entonces, bueno, asumo que me tardé unos 5 o 7 minutos en esas premisas. O sea, ahora vengo al... No voy a ser muy extenso, no, porque creo que, y ya con los compañeros lo demostraron, son temáticas que se pueden esbozar, que se dejan ahí a modo de estímulo para pensar ciertos campos de debates, como el campo que de la relación capital-naturaleza, el tema del método, que es fundamental, porque ahí sí hay una gran vigencia, una gran solidez del planteamiento marxista. Bueno, los conceptos son los de subalternidad, antagonismo, autonomía y hegemonía. Son 4 conceptos que no encontramos forzosamente en la obra de Marx, pero sí encontramos en el programa de Marx. ¿Por qué? Porque finalmente son conceptos que reflejan en el plano subjetivo algo que pertenece al gran horizonte analítico de investigación del marxismo. O sea, subalternidad corresponde a la temática, al acercamiento crítico al problema de la dominación y de la explotación. Es el concepto que da cuenta de la subordinación, de la condición del explotado y del oprimido. Antagonismo da cuenta de la dimensión subjetiva y de la condición subjetiva que corresponde a la conflictualidad, a la lucha. O sea, el antagonismo es la confrontación. Después a lo mejor ahondo sobre eso. Solo es a nivel descriptivo para mostrarles la conexión que hay con la agenda marxista. El tema de la autonomía conecta con el proyecto emancipatorio que encarna el marxismo. O sea, la idea de un socialismo, de una sociedad de iguales. Y la hegemonía conecta con la idea de la construcción del poder, que es lo que rige las sociedades capitalistas y también rige cualquier lógica de proyecto de desmantelamiento de una sociedad capitalista, es decir, de una construcción de una sociedad alternativa que la llamemos socialista, comunista o de otra manera. Entonces, son 4 conceptos que se encuentran en la tradición marxista. La noción de subalternidad es una creación, digamos, conceptual de Gramsci. Gramsci pensaba que había que pensar las relaciones de dominación y entender las relaciones de dominación para especificar cuáles eran las formas del dominio político-cultural, entonces no solo derivar esa lógica del dominio político-cultural de las relaciones de explotación, es decir, de las relaciones sociales de producción, o sea, sí había que derivarlas, pero no mecánicamente, había que ver la especificidad, o si queremos, la autonomía relativa que tienen la dominación política y las formas que adquiere, las reglas que, a través de las cuales se va moviendo. Entonces, subalternidad daba cuenta de esa condición, la condición del subalterno era la condición de aquel que estaba subordinado, era la condición, digamos, de opresión, y tenía sus propias dinámicas. Gramsci tuvo la virtud de mostrar que el subalterno no era solo pasivo, no era solo dominado, sino que también dentro de la relación de mando-obediencia había un margen de resistencia y había un incipiente proceso de construcción subjetiva. Entonces, en lugar de hacer una mecánica diciendo el subalterno es el dominado y solo adquiriendo conciencia de clase da el salto a la autonomía, Gramsci va rastreando en la condición subalterna una dialéctica entre pasividad y actividad. Es un sujeto que no es, porque es pasivo, que es dominado, que está sujetado, y un sujeto que va siendo, se va formando, se va subjetivando. Claro, la subjetivación para Gramsci no terminaba en la condición subalterna, sino solo se daba en la medida que se proyectaba hacia la autonomía. O sea, solo la autonomía en realidad era la plena o la verdadera constitución de un sujeto. Regreso después sobre autonomía, que es uno de los conceptos más polisémico y más, digamos, utilizado, no solo en el campo del marxismo. Mientras que subalternidad tiene un anclaje marxista, después hubo, digamos, usos menos gramscianos, usos más esencialistas. Yo digo que hay corrientes subalternistas, digamos, que exaltan el sujeto subordinado,
O sea, y que exaltan incluso a los derrotados, o sea, que no logran ver esa dialéctica entre subalternidad y autonomía, que es parte de la, no solo de la tradición marxista, sino propiamente también del pensamiento de Gramsci. Concepto de antagonismo, que es un concepto que sí tiene raíces en la obra de Marx, aun cuando Marx no lo usaba tanto, porque en realidad antagonismus era un latinismo, pero digamos, lo que sí es que está más presente en las traducciones al español, al italiano, a los idiomas latinos de la obra de Marx, que propiamente en la obra de Marx. Pero digamos, como sinónimo, se utilizaba para dar cuenta fundamentalmente la idea de lucha de clases. O sea, un antagonismo que sí se puede usar en el plano más abstracto, la relación capital-trabajo, pero fundamentalmente tiene más precisión y más alcance y es más específico en cuanto da cuenta de una dimensión más subjetiva, porque finalmente antagonismo, si vamos incluso a la etimología de la noción, se deriva del teatro griego. El antagonista era aquel sujeto que se erigía frente al protagonista, era, digamos, realmente la encarnación subjetiva de una persona, en ese caso un colectivo, una clase, que se erige de cara a otra y que le contiende el protagonismo histórico, por lo tanto apunta a la construcción de una personalidad histórica con protagonismo, que es propiamente la disputa de clases. O sea, finalmente, quién manda, quién obedece, quién domina, quién es subordinado. La noción de antagonismo, por lo tanto, alude a, así como la noción de subalternidad alude a esa construcción de sujeto en el contexto de la dominación, en el contexto de las reglas y las formas de dominación, la noción de antagonismo alude a la forja subjetiva en el contexto específico de las relaciones de conflicto, de la lucha. O sea, así como la dominación nos va configurando como sujetos, la lucha también nos va configurando como sujeto. Pero resulta que la tradición, la noción de antagonismo quedó un poco perdida en la tradición marxista, no fue rescatada plenamente, el concepto no fue rescatado con esas implicaciones subjetivas que les estoy dando. Hay algo en unos textos de Negri de los años 70 que aluden en esa dirección. Hay otros autores que contribuyen a eso, a otros que contribuyen más bien a desmarxistizar el concepto, como Alberto Melucci, como el propio Ernesto Laclau, que llevan el concepto a otro terreno, pero digamos, hay una beta y hay una tradición marxista y hay una posibilidad de rescate marxista de un concepto cuya especificidad nos es indispensable, porque permite justo dar cuenta de la subjetivación política que se da en el contexto de la lucha franca y abierta, no solo en la resistencia, o sea, el subalterno resiste, hay un proceso de subjetivación en la resistencia, pero hay un proceso de subjetivación en la rebelión, o sea, en un momento, digamos, de ruptura de esas ataduras propias del marco en el cual se mueven los subalternos. Bueno, entonces antagonismo es un segundo elemento, un segundo pieza de una constelación conceptual que nos puede permitir pensar los procesos de subjetivación. Ahora, subalternidad y antagonismo en la tradición de la teoría política marxista no se encontraron, porque Gramsci pensaba de una manera en cierto momento histórico, Negri pensó de otra manera, incluso negando a Gramsci, porque tenían hasta, digamos, eran dos épocas distintas, pero eran tradiciones políticas al interior del marxismo distintas. Gramsci piensa desde el reflujo de la lucha y piensa cómo analizar aquellos elementos que permiten volver a empezar a pensar la construcción del sujeto cuando la idea de que el sujeto se iba construyendo linealmente de forma, digamos, lineal y acumulativa, se estaba puesta en discusión. Había que pensar de forma más sofisticada, había que hacerse cargo de la derrota y por lo tanto desde ahí había que volver a reconstituir aquellos elementos que permitían rastrear el sujeto aún en las condiciones de dominación. No se podía dar solo el concepto antagonista en términos del desborde de la lucha de clase. Negri pensaba en otro contexto, en un contexto justo de los años 60 y 70, donde las subjetividades se veían más confrontacionales, cabalgaba, digamos, un proceso de ascenso de luchas, por lo tanto la noción de antagonismo le daba más sentido a ese momento, digamos, de configuración subjetiva que se daba al calor de enfrentamientos muy álgidos. Dos escenarios, dos contextos que influenciaban el énfasis en dos conceptos que se mantuvieron, por lo tanto, separados, incluso como, digamos, centros de formulaciones teóricas
de una teoría de lo subalterno y una teoría del antagonismo, no de una teoría que articulara subalternidad y antagonismo. Bueno, lo mismo ocurrió con la noción de autonomía, que es una noción que en la tradición marxista tiene una historia antigua, que al mismo tiempo, una historia antigua que remonta a Marx y Engels, y sin embargo que vive el proceso de interferencia que produce el hecho que el anarquismo enarbole la bandera y la palabra autonomía. Por lo tanto, la generación de Marx y Engels y los primeros marxistas, Lenin, Trotsky, Rosa Luxemburgo, el propio Gramsci, como que no, o sea, tenían cierto cuidado en usar la palabra de autonomía por la resonancia anarquista que podía significar. A veces preferían la palabra independencia y hablar de independencia de clase. Y sin embargo, la noción de autonomía tiene una connotación mayor, porque independencia es la negación de la dependencia, independencia. Autonomía quiere decir darse sus propias normas. Es una construcción de un sujeto autodeterminado. Entonces, no es lo mismo decir independencia y decir autonomía. Y justo no hay una teoría de la independencia, pero puede haber una teoría de la autonomía del sujeto en tanto es un proceso de autodeterminación, justo que necesariamente, valga la repetición, es procesual, es algo de conquista subjetiva de un sujeto que se va volviendo autónomo paulatinamente. Gramsci ahí tiene a pesar de que es un aspecto de la obra de Gramsci que no ha sido señalado, yo sobre eso es que acabo de escribir y publicar un libro en la editorial Lacal, sobre justo como Gramsci, no se ha visto que Gramsci le atribuía una gran importancia a la noción de autonomía como bisagra entre lo subalterno y lo hegemónico. Es decir, que no hay salto de la subalternidad a una vocación, a una disputa hegemónica, sin la transición por la configuración de un sujeto que es autónomo. Ahora, la noción de autonomía, donde yo la rescato originalmente, es las tradiciones consejistas, autonomistas, si quieren, del marxismo, y en particular de una corriente francesa que se llama socialismo barbarie, o sea, socialismo barbarie, que es la que más desarrolló la idea que la noción de autonomía en el marxismo no solo era un concepto que servía para pensar la configuración justo independiente del sujeto, o sea, el sujeto como una construcción que sirve como medio para transformar la realidad, es decir, se construye la autonomía de la clase, la autonomía del partido, y ese es el instrumento de la transformación, sino la autonomía sí como medio, o sea, la independencia como algo necesario, pero para emprender un proceso de autodeterminación que es parte del proceso emancipatorio, algo que en la tradición gramsciana se llama prefiguración, es decir, la idea de que en la constitución misma del sujeto y en su ejercicio de autodeterminación, se va desplegando un proceso emancipatorio que es el que va, digamos, asediando el sistema dominante, el capitalismo, y que eventualmente lo va a subvertir. Entonces, la autonomía adquiere, si subalternidad era experiencia de subordinación, si antagonismo es experiencia de insubordinación, o sea, incorporación de lo que la insubordinación produce en el sujeto. Autonomía es experiencia de autodeterminación y por lo tanto es una dimensión distinta también, complementaria, que da cuenta de otro universo conceptual. Ahora, esa tercera dimensión, digamos, esa lectura de una teoría de la autonomía como constitución del sujeto, también se va construyendo, ahí donde se va construyendo de forma embrional, en algunos autonomismos contemporáneos de forma más acabada, pero desligada de la idea de antagonismo y de la idea de subalternidad. Yo lo que propuse en un par de libros que publiqué ya hace unos décadas es que esos tres conceptos en particular había que articularlos, que el sujeto no se iba a resolver el debate al interior del marxismo, decidiendo si había que pensar una teoría de la subalternidad, una teoría del antagonismo o una teoría de la autonomía para dar cuenta de la conformación de las subjetividades políticas, sino que en realidad toda configuración subjetiva era una combinación desigual de esos tres elementos, que toda subjetividad en un momento dado estaba compuesta por elementos de incorporación de experiencias de subordinación, de insubordinación y de autodeterminación, ergo de subalternidad, antagonismo y autonomía. Y que por lo tanto, o sea, y había que descifrar momentos subjetivos, incluso trayectorias subjetivas en función de distintos momentos, de distintas combinaciones o configuraciones, en donde uno de esos tres elementos podía volverse dominante. O sea, determinados momentos de la construcción de un movimiento social, de un movimiento político, de un sujeto, era finalmente un momento en donde un elemento, lo subalterno,
lo autónomo, lo antagonista, predominaba, era sobredeterminante, caracterizaba una configuración que al mismo tiempo tenía contradicciones. Nunca se es plenamente autónomo, siempre arrastramos la subalternidad. El antagonismo sí es indispensable para dar esos saltos cualitativos de insubordinación que permite. Entonces, eso había que, por lo tanto, descifrar un ADN constitutivo de las subjetividades, cambiante, móvil, no lineal, en donde hay procesos ascendentes de lo subalterno que pasa por el conflicto, el antagonismo, se vuelve autónomo, pero procesos, llamémoslo así, de desacumulación subjetiva, de desubjetivación respecto de fenómenos que podíamos pensar antes de forma más optimista, de forma más lineal. A eso agregaría, pero no me da tiempo, la noción de hegemonía, sobre el cual también recientemente en ese libro sobre Gramsci que acabo de publicar, agrego un poco a esa triada conceptual, pero lo dejo ahí. Finalmente, entre subalternidad, antagonismo y autonomía, hay una tradición marxista muy potente que hay que rescatar, con la cual podemos trabajar para dar cuenta de las contradicciones, de las impurezas que viven en los procesos de subjetivación que estamos viviendo en la actualidad. Muchas gracias. Profesor Máximo, muchas gracias. Queridos estudiantes, tal vez a muchos de ustedes les costó trabajo, algo, seguir las exposiciones, se perdieron un poco el hilo. Y quiero decirles que esto es un resultado del plan de estudios de cabeza que tenemos. Es decir, la economía no es la ciencia de la elección, no es la ciencia que se ocupa de ver cómo asignamos eficientemente los recursos productivos para atender las necesidades infinitas, ¿de acuerdo? De hecho, este problema económico puesto por neoclásicos y herederos, keynesianos y herederos, el problema económico tiene una ontología que no nos la ponen así, ¿verdad? Suponen a un sujeto que no se llena, que no se llena, que no se llena. ¿De acuerdo? Entonces, la economía no es eso. Y el plan de estudios, el grueso del plan de estudios está delineado para entender esta manera de definir la economía. La economía es mucho más que esto, ¿de acuerdo? Entonces, la economía es ciencia política, es Gramsci, es metodología, filosofía de las ciencias, metodología de las ciencias, es sociología. Eso es la economía científica, la crítica global que puso Marx en El Capital, ¿de acuerdo? Pero a muchos de ustedes les costó trabajo siquiera empezar a entender. De aquí va la charla de César, de Amílcar, de Máximo, ¿de acuerdo? Pero tengo que decirles que esto es la economía científica, ¿de acuerdo? La otra nos plantea una definición reducida de economía, porque la economía es una ciencia social, histórica, política, empírica, no experimental, dicho en términos modernos, ¿de acuerdo? Desde la filosofía de las ciencias. Y lo que hacemos aquí en la Facultad de Economía, en el plan de estudios, es estudiar, reducir a su mínima expresión llena de charlatanería e ideología lo que es la economía. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, espero que las charlas hayan sido suficientemente provocadoras. Recordarles que la economía, aunque no nos los digan, supone una ontología, y ontología es filosofía, ¿de acuerdo? Y tiene cierta epistemología. La crítica que hacen neoclásicos y keynesianos unos a otros tiene límites epistemológicos, porque no es ciencia, es apología, ¿de acuerdo? Entonces, claro que hay que estudiar filosofía, metodología de la ciencia, Hegel, epistemología, ontología, Gramsci, al gran Gramsci, ciencia política, sociología. Esto produciría científicos sociales, ¿verdad? No meros técnicos en economía. Muchísimas gracias. Va la ronda de preguntas. Si alguien se anima, por favor, se vale decir cualquier cosa. Por allá, deja que te llevemos un micrófono y se queda por allá el micrófono y por acá contestamos con el otro micrófono. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues primero que nada agradecerles a ustedes y al espacio por hacer esto posible. Como se mencionaba al inicio de la plática, hay un gran interés por los temas marxistas en la actualidad.
lo cual personalmente me fascina. Y creo que hay un momento en el que está viviendo el marxismo una fase de efervescencia que creo que es muy importante para ser aplicada tanto en las ciencias sociales como en cualquier disciplina. Y mi pregunta va para los tres ponentes en torno a la siguiente. ¿Cuáles son los motivos principales por los cuales ustedes consideran que el marxismo está experimentando esta efervescencia después de la indudable crisis que experimentó como consecuencia de la caída del muro de Berlín, por ejemplo, el posmodernismo y toda la guerra ideológica que hubo en contra del marxismo, ¿no? Esa sería mi pregunta y pues agradecerles a los tres por hacer esto posible y también a la Facultad de Economía. Gracias. Muchas gracias. Vamos a acumular preguntas. Estaba por acá, creo, el micrófono. Ahí viene el micrófono. ¿Alguien más? Por favor. Pues muy buenas tardes. Agradecer a los ponentes su participación. Fue muy agradable escucharlos. Y mi pregunta giraría en torno a esta vigencia del marxismo. ¿Cómo podría manifestarse en la realidad en estos tres campos del propio marxismo, ¿no? Es decir, el campo de la economía, el campo de la filosofía, la llegada a un método, digamos, de recuperación de la lógica dialéctica y sobre todo en el campo político, ya que hemos tenido una historia del marxismo que ha sido muy difícil en ese sentido, entendiendo que cada uno de estos elementos se han ponderado históricamente, ¿no? El campo político que ha dejado de lado, por ejemplo, el análisis filosófico del método propiamente, o el análisis económico también, que se ha vuelto en una lógica cerrada que no permite un análisis filosófico del mismo. ¿Cómo poder regresar a un marxismo que reinterprete cada uno de estos campos, pero sobre todo que los unifique? Porque hemos visto cómo se han llevado a cabo acciones políticas sin un entendimiento, por ejemplo, del método, y eso ha derivado en que el marxismo, en una época muy difícil, sobre todo de la Unión Soviética, se viera como una especie de mecanicismo, por ejemplo, ¿no? Y cómo interpretar, por ejemplo, también no dejar al marxismo desde una visión solamente filosófica o económica y que no trascienda hacia un accionar político en la realidad. ¿Cómo conciliar estos campos en la dificultad y cómo esta conciliación puede enfrentar a las narrativas posmodernas, por ejemplo, que se basan en la parcialización del conocimiento? Gracias. ¿Alguien más? Por allá. Y cerramos, ¿vale? Han sido grandes preguntas que requerían una conferencia. Sí, gracias. Bueno, me uno también a las participaciones que dicen que está bastante bueno y que está bastante bueno también este espacio. Creo que así como vemos quizá en el mundo cierto resurgir o crecimiento, ¿no? De las posiciones más de ultraderecha, libertarias, ¿no? Ahora que se plantean estas posiciones de la escuela austriaca y demás, pues así también vemos el crecimiento de o por lo menos el crecimiento del interés, ¿no? De las posiciones más críticas, ¿no? Del marxismo e incluso también movimientos sociales muy interesantes, como vemos ahora en las universidades de Estados Unidos particularmente, ¿no? Creo que es un cierto despertar de la juventud, justamente en un periodo en el que, pues, pareciera que, como que se quiere prefigurar no solamente esta idea de se va a acabar el mundo, y no se va a acabar el capitalismo, sino que eso se está poniendo cada vez más en cuestión, ¿no? En el marco de que hay guerras y demás, o el tema del cambio climático, ¿no? Que de alguna manera también abordaba César. Yo, una pregunta, yo estudié economía, ¿no? Entonces, conozco los supuestos neoclásicos de los cuales parten todos sus modelos, ¿no? Y es muy interesante porque efectivamente son supuestos que totalmente idealistas, ¿no? O sea, decir, estamos en un mundo de competencia perfecta, en donde hay información perfecta, en donde hay libre entrada de capitales y salida, etcétera, etcétera, no hay barreras de ningún tipo, y la clave aquí es maximizar la utilidad, y entonces vamos a hacer ecuaciones para comprobar nuestro modelo, ¿no? Pero parten justamente de una concepción en la cual el valor es subjetivo y hacen ejemplos que uno puede entender, ¿no? Como es que si tú estás en el desierto, entonces va a costar más el agua de que si no estás en el desierto, y con eso plantean que refutan el pensamiento de Marx, ¿no? Pero creo que es interesante sobre todo el tema de que pues son planteos que no toman en cuenta una metodología consistente para entender la realidad, ¿no? Parten de una cierta naturaleza dada, parten para ellos es así, ¿no? Y no es cambiante, que es una visión mucho de
el pensamiento más conservador, ¿no? O sea, como que eso no se va a cambiar, sino que va a ser así para siempre. Y preguntar un poco en ese sentido, ¿por qué la teoría del valor, ¿no? El valor trabajo, la teoría objetiva, que no hay que entender justamente de forma no dialéctica, ¿no? En un sentido puede explicar mejor, por ejemplo, el problema de crisis al que lleva el propio sistema, ¿no? Que es también me parece mucho en donde se enfoca el marxismo desde la economía, ¿no? Analizar la crisis, que para los neoclásicos y para el pensamiento burgués, pues no existe. O sea, el capitalismo no tiene crisis en sí mismo, ¿no? Una última, muy bien, joven. Bueno, otras dos, allá en medio y por acá. Bueno, muchas gracias por la ponencia. Yo soy estudiante de la Facultad de Economía, entonces estos temas me hacen muy interesantes. Mi pregunta va dirigida a que, bueno, supongo que todos los que nos involucramos en el ámbito académico, tanto investigadores, profesores y alumnado, estamos como muy familiarizados con estos términos, ¿no? Con el marxismo. Sobre todo, yo creo que es importante, bueno, mi pregunta va relacionada a cómo es que podemos explicar el marxismo de una manera más sencilla a personas que no están relacionadas a este ámbito. Sobre todo ahora en el resurgimiento, como ya lo dijeron, de estos fascismos de ultraderecha. Entonces, considero que es importante para la población en general, es más, hasta la no académica, alumnado no académico, y sobre todo las generaciones jóvenes, saber cómo es que podemos pues sí, distribuir el pensamiento marxista, ¿no? Que es realmente, como ya lo mencionaron ustedes, la autonomía del ser. De hecho, se me hace como muy complejo porque al final de cuentas nuestra generación está como muy envuelta en todo esto de seguir modelos de, no sé, de redes sociales o un camino una ideología que implanta el capital, ¿no? Justamente a la productividad. Entonces, creo que es importante, bueno, mi pregunta va sobre cómo es que podemos expandir este conocimiento marxista, ¿no? A todo tipo de personas, tanto académicas como no académicas. Muy bien. Una última pregunta por acá. Gracias. Bueno, siguiendo un poco este hilo de qué tan actualizado está Marx y qué tan vigente está, y en el contexto de que estamos viviendo pues, una cuarta revolución industrial, donde cada vez las preocupaciones son y tienen que ver de lleno con la inteligencia artificial, con la generación masiva de datos y cómo se analizan, mi pregunta es la siguiente. ¿En qué parte de la obra de Marx se encuentra la explicación sobre las nuevas formas de valor, donde las preferencias de las sociedades se reducen a datos y cómo estos datos se transforman en valor con el uso del Big Data y el aumento de la mercantilización de la información? Muy bien, muy bien, muchas gracias. Colegas, si les parece bien, procedemos ahora inversamente. El profesor Máximo, Amílcar, después César. Eh, por favor, profesor. Sí. Bueno, son muchas preguntas y son de compleja respuesta. Y como soy el primero, 10 minutos. le voy a por dejar cabeza. las más difíciles aquí a los colegas que me siguen. Bueno, no voy a eludir la parte de la efervescencia del marxismo, de cómo expandirlo, porque sí creo que es fundamental en términos, digamos, estratégicos. Y yo no estoy seguro que estemos viviendo, o menos, habría que ver qué entendemos por efervescencia del marxismo. Que se estudie Marx en las universidades y que no se dejen de estudiar a los marxistas. No está mal. Y además habría que ver si es cierto que se estudian más que antes. Yo no creo que no. O sea, yo creo que seguimos en un proceso de relativa decadencia. Que en esa decadencia tengamos algunos sobresaltos y algunos momentos de vitalidad y que nos resistamos a morir, es otra cosa. Entonces, y que el reducto universitario se vuelva, digamos, el espacio, la trinchera de defensa del marxismo, o sea, puede ser, aquí estamos y desde aquí vamos a trabajar, no es que reniego del valor de lo que estamos haciendo, pero creo que en realidad el marxismo llegó a las universidades desde afuera y tendrá que mantenerse en las universidades en la medida en que sea capaz de conectarse con lo que sucede afuera de las ciudadelas universitarias. Para ello tenemos la fortuna
que el capitalismo sigue existiendo, lo digo irónicamente, o sea, y que por otra parte también las luchas siguen dándose. Es decir, finalmente la condición de vitalidad del marxismo está dada por el elemento de que el objeto de la crítica está presente y por lo tanto sobre eso hay que ir afilando las herramientas críticas y la antítesis del sistema dominante, es decir, las luchas sociales, aun cuando no siempre se expresen en términos anticapitalistas o en términos antitéticos, pero elementos embrionales de anticapitalismo siempre hay en toda resistente reacción que se da en el contexto justamente de las sociedades capitalistas que estamos viviendo. Es decir, entonces finalmente terminamos teniendo dos polos objetivos subjetivos, digamos, con los cuales retroalimentar la vigencia del marxismo. O sea, el capitalismo y las devastaciones y las luchas que emergen. Ahora, yo creo que sí hay un problema, que va a ser un problema delicado en términos de la configuración del marxismo original respecto de la cuestión del optimismo a partir del cual veía ese proceso. O sea, cómo nosotros nos reconfiguramos en términos de crítica al capitalismo, pero con lucha, no crítica suicida, digamos, al capitalismo, que criticamos el capitalismo, pero porque nos está avasallando y nos va a terminar destruyendo, y retroalimentamos el optimismo de la lucha cuando la crítica nos arroja datos de autodestrucción. Muy potentes. Es decir, vamos a tener que lograr algo que el marxismo clásico resolvía de forma mucho más sencilla. Es decir, el capitalismo se autodestruye y va a dar lugar a un mundo mejor. Y hoy nosotros tenemos la tentación de decir, el capitalismo se autodestruye y nos va a autodestruir a todos. O sea, nos va a terminar destruyendo a todos. Entonces, creo que la clave está en un proceso educativo, un proceso formativo. Ahí es donde el espacio universitario es importante, siempre y cuando no se asuma como el único espacio educativo, formativo, sino la culminación, la parte, si quiere, más sofisticada, más densa, más condensada de procesos educativos, formativos que tenemos que pensar a escala general. Y para eso tenemos un concepto, no tuve tiempo de hablar de eso, que es el tema de hegemonía. Yo creo que no estamos, o sea, si el marxismo recupera capacidad de radiación, es que recupera una capacidad de entrar en la disputa hegemónica, que es una disputa cultural, de sentido común, política. Creo que todavía no estamos ahí, pero pues en esa dirección habrá que trabajar. Muchas gracias. Gracias. Trataré de contestar, aunque sea un poquito de cada una, de las preguntas. Eh, Porque yo creo que, no sé, yo creo que sí estoy en desacuerdo. Yo creo que sí tenemos una efervescencia, aunque tal vez como dices, sea nada más un pequeño pico dentro de una decadencia, ya veremos. Igual y yo he visto como en los últimos 10 años, ¿no? Sí, un mayor interés por el marxismo. De hecho, parece que Marx fue el filósofo más mencionado en las tesis del Colegio de Filosofía el año pasado, ¿no? Entonces, como que ahí sí hay cierto, yo sí veo cierto interés, eh, por Marx, que yo no veía hace 10 años. Y yo creo que tiene que ver con las condiciones materiales, ¿no? Es una respuesta muy marxista, pero el hecho del punto en el que está el capitalismo hace que ya no estamos o sea, la actitud ante el capitalismo no es la actitud de los 90 de decir, ah, bueno, el capitalismo ganó y es lo mejor, etcétera, sino que se ve que el capitalismo nos está llevando, como dices, a la autodestrucción y hay que hacer algo al respecto, y Marx es el más coherente de los críticos del capitalismo. Ahora, ¿cómo revigorizamos o más bien cómo aprovechamos este interés para expandirlo? Yo creo que sí es importante el estudio académico. Digo, nos encanta, nos divierte mucho a nosotros, pero creo que también hay que llevar a Marx a todos lados. Llevar a Marx porque se puede relacionar con todo, porque el capitalismo ha subsumido a todo. Entonces, todo lo que a ustedes les interesa, que no es
¿Ustedes creen que no es marxismo? Se puede analizar desde Marx, se puede analizar desde las condiciones materiales de producción. Y entonces hay que atrevernos a hacer eso, ¿no? Si les gusta, o sea, el cine, las artes, pero también los intereses particulares, el K-pop, o lo que sea que esté en boga. Se puede relacionar con el marxismo y el marxismo nos puede revelar algo muy interesante de cada una de estas cosas. Y yo creo que a ustedes les toca, ¿no? Les toca hacer eso, ¿no? Nosotros ya tenemos ¿no? Nuestros detalles teóricos, las especificidades, las explicaciones, y a ustedes les toca decir, bueno, vamos a llevarlo a otros lados. Eh, luego, ¿por qué en la teoría del valor trabajo explica la crisis? ¿No? Y pones el ejemplo de el agua, que el vaso de agua en el desierto vale más que cualquier otra cosa, ¿no? Y entonces les encanta a los economistas neoclásicos usar el ejemplo del agua en el desierto como si eso fuera un intercambio mercantil y no básicamente una extorsión, ¿no? Decirle, dame todo lo que tienes, porque si no te vas a morir, y te voy a dar un vaso de agua para que no te mueras. Eso no es un intercambio mercantil, eso es una extorsión. Eso es deshumanización completa, ¿no? Y Marx no está analizando estos ejemplos extremos que, bueno, yo nunca he estado en el desierto con necesidad de un vaso de agua y que llegue alguien, que llegue un capitalista, un economista neoclásico a ofrecerme todas mis pertenencias por un vaso de agua. No me ha pasado, pero yo sí he comprado gancitos y Coca-Colas y esta camisa y estos zapatos, y todo esto sí se explica por la teoría del valor trabajo, por el tiempo socialmente necesario para la producción. Y lo rico de eso y la razón por la que esta teoría objetiva del valor y teoría del valor trabajo es que distingue entre el valor de uso y el valor, que sí genera una distinción, ¿no? La teoría subjetiva del valor no entiende la distinción entre las dos, pero al entender la distinción, entendemos cómo es que, por un lado, tenemos el mundo de las necesidades humanas, el mundo de los satisfactores de necesidades humanas, que es el mundo del valor de uso y es el mundo que debería de regir. Y por el otro lado tenemos el mundo del valor, el mundo de la generación de ganancia, el mundo de la explotación, que es el mundo que en efecto rige. Las reglas del capitalismo están dadas en el mundo del valor, pero somos seres humanos que necesitamos valor de uso. Esa contradicción explica todas las crisis, ¿no? O sea, digo, para detallar eso, pues habría que echarse los 3 tomos del Capital, ¿verdad? Pero ese es el fundamento de la explicación, la contradicción entre valor y valor de uso. La economía no está orientada a la maximización y realización de los valores de uso, sino a la maximización del valor y del valor que se convierte en plusvalor, se convierte en ganancia, ¿no? Y digo, bueno, ¿cómo distribuir el pensamiento marxista? Creo que ya lo había, ya lo traté, ¿no? O sea, llevarlo a todos lados donde todavía no está, ¿no? Echar la luz de la linterna del marxismo sobre partes que todavía no ha iluminado. Y y bueno, la explicación en Marx de nuevas formas de valor del dinero digital. Digo, pues obviamente Marx no había hablado de los bitcoins, ¿no? Todavía no existían los bitcoins, pero en el 3 tomo del Capital vemos el fetichismo dinerario. ¿Qué es eso? O sea, el fetichismo dinerario nos explica y en el capítulo 3 del Capital explica todas las funciones del dinero y el Bitcoin y todas estas cosas no han innovado realmente más allá del marco explicativo de Marx. Este, si entendemos las distintas funciones del dinero que pone Marx en el capítulo 3, pues podemos analizar perfectamente si el Bitcoin es dinero de verdad o no de verdad. Si vas a la tienda y preguntas cuánto vale algo, pues te le van a decir el precio en pesos, porque es unidad de medida el peso y el Bitcoin no. ¿No? Entonces, o sea, no es muy difícil aterrizar todo el marco categorial de Marx utilizando las nuevas particularidades que el capital ha generado, pero que no son realmente innovativas, ¿no? El capital ficticio, fetichismo dinerario, los usos del valor, eso ya estaba en el siglo XIX y nada más, ¿no?
le cambian el color, le cambian el sabor, pero sigues, o sea, seguimos en el fetichismo de la mercancía y el fetichismo dinerario, ¿no? Y eso sería. Yo, para seguir en lo de la idea de lo del agua y siempre a mis estudiantes les digo, bueno, si la teoría, si el valor es subjetivo, entonces vayamos a la tienda, aquí al Oxxo, y les decimos, ay, me voy a llevar el agua porque es subjetivo, ¿no? Entonces ahí te quedas, no tengo dinero, y ahí te ves, y me llevo el agua. Y es evidente que aunque ahí es donde se confunde, que es lo que Marx plantea, en el sentido de que cómo se confunden las cosas de la lógica con la lógica de las cosas. Es decir, en la idea de que aunque lógicamente parece un intercambio, lo que puede suceder por fuera, como esto en el desierto, o decir, bueno, el valor no existe y entonces simplemente lo podemos acordar, eso es una explicación lógica, pero no explica las relaciones sociales que determinan que no te puedes llevar del Oxxo el agua si no es a partir de otorgar un dinero y que tiene un valor. Es decir, estamos atados a la lógica del valor a través del dinero y a través de la lógica del intercambio. Es una lógica social aceptada, es una lógica social que, aunque nosotros racionalmente entendamos, lógicamente entendamos que el valor es una abstracción y el valor es una ilusión, no podemos ir a la tienda, salir, transportarnos, no podemos hacer nada sin el valor y el dinero. Entonces se dan cuenta que aunque esta es la separación efectivamente entre la racionalidad abstracta y lógica, que además se traslada a cualquier tiempo histórico. Lo que se burla Marx también es pensar que estas categorías son ahistóricas, han permanecido siempre, que es lo que plantea cierto libertarismo delirante. Es decir, que la primer piedra que utilizó el Neandertal era ya parte del capital que podía utilizar, ¿no? Y en ese sentido es muy importante pensar precisamente no solo estas categorías, no solo porque las categorías tengan una historia de cómo se ha ido desarrollando etimológicamente o quién le dio cierto sentido, no se trata de esto, sino que Marx está planteando un elemento más importante, que es cómo precisamente las sociedades que no eran de mercado y las sociedades que no eran de capitalistas, estas categorías no funcionaban ni organizaban a la sociedad misma, porque la gente simplemente en las sociedades campesinas, que pueden ser las feudales o las prehispánicas, pues la autoactividad, o sea, para producir para ti mismo, hacer tu ropa, cultivar tu alimentación, era lo que desarrollaba la mayor cantidad de vida social. Y que eso, y que el mercado no dependía tanto del mercado, aunque siempre ha habido mercado. En casi todas las sociedades más organizadas ha habido mercado. Pero la vida social no dependía del intercambio, porque literalmente casi todo mundo o hacía sus cosas o producía su propio alimento. Cuando los mercados se expanden de una manera gigantesca, hoy prácticamente nadie de nosotros podemos sobrevivir sin las relaciones de intercambio. Y por tanto, se nos aparece, se nos muestra a la sociedad como si el valor fuera natural, estuviera en todas las relaciones sociales y no se pudiera sobrevivir sin él. Pero, y con eso termino solo el primer comentario, cuando entendemos que la vida social no depende solo de las relaciones de intercambio y que por tanto no depende solo de las relaciones de valor y dinero, vemos la enorme actividad que depende de la reproducción de la vida y que por tanto la sociedad de mercado oprime, excluye, destruye o no le da valor. Pero bueno, un poco el feminismo precisamente ha puesto la raya en el sentido de que no hay mano de obra y por tanto no hay producción de mercancías si no hay trabajo de cuidados y reproducción de la vida en el sentido de los niños, los enfermos y los ancianos. Esa autoactividad no tiene valor en sí misma y sin embargo es la más valiosa porque es la reproducción de la vida. Entonces, en ese sentido, me parece que sí hay un resurgimiento intelectual del marxismo en la medida de tres tendencias básicas. Primero, del agotamiento de cierto marxismo-leninismo, es decir, de cierta forma de comprender como ideología de Estado
a el marxismo, que fue el de la Unión Soviética. Dos, una nueva oleada de estudios que incluyen nuevas biografías, que incluyen nuevos estudios, que incluyen el regreso de Marx, que incluyen la nueva lectura de Marx, que incluyen también la apertura de los cuadernos y de los archivos de Marx. Pero lo más importante, más allá de estos dos elementos totalmente político-intelectuales, pues es que la crisis económica y la crisis ecológica nos hacen pensar en la necesidad de repensar al capitalismo críticamente. Y regresar a pensar el capitalismo críticamente, uno empieza a rastrear y entonces uno dice, Foucault, bueno, está padre, pero ¿no? Entonces empieza a descartar uno, dos, tres, cuatro, y uno queda enfrente con Marx, con cierta arrogancia que él lo decía, y decía, el capital es el misil más poderoso que se ha dirigido a la cabeza de la burguesía, es decir, su propio trabajo. Y es cierto. Y en ese sentido es el trabajo más rigurosamente hecho para criticar al capitalismo. Entonces, en medio de la crisis civilizatoria, necesitamos ese marxismo. Y por último, muy brevemente, creo que hay una diferencia y creo que tiene que ver más ahora con la comprensión de los niveles de producción de conocimiento, en el sentido de que hay conocimiento popular, hay conocimiento ancestral, hay conocimiento científico, ¿no? Hay conocimiento práctico, y todos esos conocimientos pueden dialogar. Y por tanto, la idea más bien que tenía efectivamente la vieja escuela o más bien la tradición del marxismo-leninismo era tratar como de llevar el pensamiento de Marx a toda la población, en este sentido de la pregunta de cómo hacemos, pero está recomplicado. Y los esfuerzos que hubo por traducirlo resultaron en una reducción, caricaturización, modificación, y esto es lo importante de lo que quería decir Marx. Y es decir, estas formas de interpretación científicas, sí, porque hay cierta pretensión científica también en una parte de Marx, es difícil traducirla, así como es difícil traducir el lenguaje científico de la biología, ¿no? Y así como son lenguajes especializados y rigurosos. Pero hay una forma de dialogar con los procesos de politización popular a través de la educación y la reflexión popular acerca, porque la mayoría de la gente es experta en el capitalismo porque vive en el capitalismo. Y a partir de las experiencias, que es el otro método que propone Paulo Freire, es precisamente cómo ayudar y hacer dialogar los conocimientos científicos que nos muestran la realidad del capitalismo en Marx con las vivencias, la experiencia y la reflexión propia de los procesos populares, de los movimientos sociales y de la gente que se organiza y lucha también por necesidad. No solo lucha porque leyó El Capital, sino porque tiene máquinas que las despojan, porque los explotan en el trabajo o porque no tienen derechos laborales porque ahora su trabajo está uberizado. ¿Cómo se pone a dialogar? Es esa forma, creo, nueva que nos enseña que hay que poner a dialogar a Marx con las experiencias vivas y reales de lucha, y que son esas experiencias de lucha las que también reinterpretan, resignifican y hacen que Marx siga vivo hoy. Gracias. Las y los estudiantes miembros del Comité Local de la Facultad de Economía de la Asociación Nacional de Estudiantes de Economía C agradecen a las autoridades las facilidades para llevar este evento a cabo, esta gran conferencia, y particularmente le agradece a nuestros tres grandes ponentes. Muchísimas gracias por su tiempo, por su entrega, ¿verdad? Por su pasión. Procederé a entregar las constancias de parte de la asociación, también de parte de la Facultad de Economía, y con esto cerramos el evento. Muchísimas gracias por su... Gracias, en verdad, un privilegio que estuvieran aquí sentados y vinieran para acá, ¿verdad? Muchas gracias a todas y a todos ustedes. Buena tarde. Gracias. Fueron los organizadores. Gracias.